Ok, entonces vamos a dejar en grabación este inicio de esta primera semana de enero. Nuestras actividades hoy, por ejemplo, como comentaba, fue el primer día de operativa. Lo ideal sería hacer una pausa entre el 15 de diciembre y 15 de enero. Sin embargo, bueno, quienes estamos pasando cuentas, quienes tenemos esos objetivos allí pendientes, pues con un bajo riesgo, eso sí, aclaro, fue como estuvo operando los últimos días de diciembre, con un mínimo riesgo, recordando que las instituciones están ausentes en una gran medida y que los movimientos tienden a ser movimientos más erráticos y que la volatilidad también se ve afectada. Pues en otras circunstancias más favorables, financieramente hablando, sería una oportunidad para parar. Como muchos de mis colegas traders, sé que conozco a una que se toma todo el mes de diciembre e inclusive el de enero completito y ya es en febrero cuando regresa a operar. Pero bueno, esto es bastante personal. Y qué bueno este comentario porque nos trae al lugar por qué el oro, por qué nosotros hemos elegido el activo refugio o el commodity, que, que valga aclarar que a diferencia de las paridades de Forex, es decir, Forex son economías, la paridad en Forex, un dólar yen o una libra dólar o un dólar canadiense yen, son economías, la economía primaria y la economía demandante, o sea, la principal y la dependiente, la segunda. En esas paridades se maneja de esta manera, en cambio que en el oro estaríamos hablando que es eh, el dólar como tal versus, o el oro, el activo refugio del oro versus el dólar americano. Va a estar influido, lo hemos hablado en otros encuentros, va a estar muy influido por los eventos macroeconómicos, por la macroeconomía. Entonces, estos movimientos, nosotros la principal razón por la que elegimos operar el oro, ser operadores del oro, contraer una relación que hablábamos hace un ratito, que en mi caso es una relación sólida, una relación ya estable, consolidada, de estas relaciones que van para casorio, para matrimonio, eh, pues porque ya hemos llevado un rato conociendo sus movimientos, estudiándolo, documentando cada una de las operaciones que tomamos a lo largo de arriba de 3 4 años. Entonces, una principal razón o ventaja es que a diferencia de Forex, por ejemplo, el oro es su volatilidad. ¿Okay? Los recorridos que hace el oro en un día, por ejemplo, que puede hacer recorridos, estaría hablando del último mes o del último trimestre, por ejemplo, que nos hace recorridos entre 350, 450, 500 puntos, que movió hoy, por ejemplo, en el día de hoy, sería la cantidad de PIB que mueve una paridad en el... Sí, ya reviso si estoy grabando. Sí, estamos grabando. Gracias, Anita. Lo que movería una paridad del Forex en una semana. Entonces vean ustedes cómo es la relación. Los PIB que nos tiene acostumbrados el oro a hacer recorridos, bien sea, por ejemplo, en el alza, recordando la entrada de la mañana, que fueron más o menos 350 PIB, y 200 a la baja, entonces serían 550 entre el alza y la baja. Quiero decir, sería una cantidad de PIB que recorren otros pares, porque hay pares sumamente lentos en Forex y hay pares que, bueno, sí tienen un poco más de volatilidad. Pero es una relación. Y la otra vendría a ser también que en el pago del PIB, en el oro, el pago es 1 a 1, a diferencia de Forex también. Bueno, relacionar eso, que aquí estaría operándose la confianza del dólar de la economía americana versus el pago de cada onza o la fijación de cada onza de pago por el oro que efectivamente existe. Es tangible, es un activo tangible. Entonces, de allí el que sea un activo refugio, vamos a compartir por acá, que tenemos una diapositiva, la que tenemos de nuestra clase, y asociar, chicos, también es muy importante asociar que para operar el oro, uno de los aspectos más importantes es el horario.
Voy a hablar de eso un poquitito, como para aterrizar las ideas. Estaríamos hablando que entre las sesiones más convenientes, o bueno, la que nosotros operamos es la sesión de Nueva York. Suelo operar la preapertura. Al final les voy a compartir la posición que tomamos hoy y justo en el día de hoy no siempre es así, por eso tenemos una ventana entre 2 y 3 horas de operativa en las mañanas en Nueva York. Quien opera en Londres, similar, lo que pasa es que aquí en Latinoamérica significaría trasnochar y ya lo hicimos por mucho tiempo y hemos hablado que el desgaste de la salud reclama, entonces basta con la sesión de Nueva York, pero a nivel de práctica pudieran los que quieran y puedan y deseen buscar esto mismo a las 2, 3 y 4 de la mañana en esa ventana de Londres y de la misma manera en Asia, que estaríamos hablando hoy por hoy que Nueva York con Venezuela tiene una hora de diferencia, estaríamos hablando de 9:30 a 11:30, algo así, en esa ventana de la noche para los asiáticos. Retomando la operativa o el patrón que nosotros solemos buscar a nivel de acción de precio, lo solemos buscar en la preapertura, que hoy justamente se dio el movimiento a las 9:30 puntos, 9:35, entre 9:30 y 9:35, un movimiento limpio y claro, hermosísimo, en un nivel psicológico, y otras confluencias que allí tuvimos, por supuesto, a partir del esquema. Esa es la hora ideal. Y un evento recurrente en el oro, sigo insistiendo, por eso es que el horario lo viene a hacer todo en cuanto al estudio del activo de refugio. No, 9:30 dije, que 9:30 para Venezuela es 8:30, es decir, pre-apertura americana. Y en la apertura americana propiamente a las 9:40. Hemos hablado que hay movimientos claros, limpios, a las 9:40. Y eso tiene un sentido que más adelante lo voy a estar explicando en la mentoría. Eso tiene un sentido por el algoritmo interbancario, porque a las 9:40 estaríamos hablando de la apertura de Nueva York a nuestras 10:40 hora Venezuela. Y luego 11:40. Esos serían como los tres escenarios posibles en cuanto a los movimientos limpios del oro. Entonces ya hablé del horario. De las ventajas. Y aquí hay una parte bien importante que les ofrezco compartir. Tengo un curso de 2 horas, ella es la tercera analista fundamental, que es la esposa de quien en su momento fue mi mentor, de quien yo conocí el oro. Ella solamente opera 1 o 2 veces al mes, por ejemplo, la nómina no agrícola, que es el primer viernes de cada mes, y allí toma sus posiciones. Por supuesto, estamos hablando de cuentas súper grandes y basta con operar con análisis fundamental esas noticias de alto impacto. A eso me quería referir. Las de PCI, las de PMI ya no tanto, que sí son noticias de alto impacto, pero que al oro la mayor influencia que va a tener cuando nosotros tenemos como las dos vertientes del análisis técnico, que es la acción de precio, que nosotros venimos viendo. Para nosotros, los tipos de trader que somos, intradía y scalping, es preponderante la acción de precio desde el punto de vista de lo técnico. Para las personas que son swing, sí viene a ser un complemento importante, muy importante considero el complemento de utilizar el análisis fundamental o de las noticias. Y ahí es donde entonces viene a influir las ruedas de prensa, cuando habla Powell, la Reserva Federal y todas estas noticias, que durante la semana hay 1 o 2 días que tienen injerencia. Pero más allá de ello, también los eventos geopolíticos, era lo que iba a comentar aquí para mostrarles rápidamente. Miren, estos eventos inesperados, pudiéramos, por ejemplo, hablar de cuando tenemos bombardeos. Les hablaba en un anterior video de mi experiencia cuando, una de mis primeras experiencias fuertes en un noviembre, cuando hubo el bombardeo de Medio Oriente, y que el oro, pues en este aspecto era desconocimiento, que solamente lo estaba analizando desde el punto de vista técnico de la acción de precios, sin atender los eventos geopolíticos a nivel mundial que estaban sucediendo. Cuando estamos en incertidumbre, en riesgos, en guerras, invasiones, crisis bancarias o también
recordando un evento a nivel de salud, que fue un evento mundial, que fue el COVID, donde el oro empieza a, a fungir más como un activo refugio. Cuando la economía americana se ve debilitada, el oro como activo refugio por consecuencia va a aumentar su valor. Y al contrario, cuando la economía americana se debilita. Entonces, esos eventos importan cuando el mercado tiene miedo, cuando entra en fases de incertidumbre, entonces ya son expansiones rápidas, que nosotros decimos el oro tiene un movimiento acelerado, se fue al cielo y no cree en nadie y no hace correcciones tan armónicas, es porque hay precisamente un despunte a nivel de la macroeconomía y esos movimientos acelerados son considerados, por supuesto, para nosotros quienes nos autodenominamos intradía o scalper, quedan 10 minutos. Claro que nos va a influir, pero no tanto como las personas que hacen swing. Entonces, era un poco decir que es importante tener un conocimiento. Por supuesto, nosotros cuando vamos a empezar nuestra operativa, o por lo menos es mi práctica habitual, es venir a mirar el calendario y observar diario. El de mi preferencia es investing.com, es el que más uso, con el que estoy habituada. Hoy, por ejemplo, hubo a las 11 PMI. Fue una noticia que no impactó de manera, no tuvo un mayor impacto en la operativa del día de hoy. En este caso fue la única noticia de 3 toros. Y también suelo mirar por las cuentas de fondeo para cerciorarme el forexfactory.com. Son como los dos calendarios. Quiero también mostrarles acá, por cierto nos acaba de tocar la alarma ya de manera más práctica, para no aburrirles, esta posición. Para las personas que les gusta ver siempre les he dicho que tengo un TradingView limpio y un TradingView rayado. Eso era un poco el contexto por qué el oro. Y decía que por esta volatilidad y un TradingView más limpio, más decente, para las personas que le abruman las rayas y que yo les digo que esas rayas dan billete. Ok, ya para ir finalizando acá, por lo menos esta parte, les quiero explicar, compartir y mostrar la posición tomada hoy en la mañana. Ok, este es el que creo que esté más limpio. Muy bien. Ok, en ese sentido, fíjense que nosotros tenemos pues explicado repetidamente en nuestros anteriores videos y en las clases que tomamos lo que buscamos en el mercado, que son estos movimientos bruscos. Miren acá voy a explicar la entrada. Los movimientos bruscos y acelerados como estos, si nosotros estamos en un movimiento alcista, es ese movimiento brusco. Si estamos buscando irnos comprados, ese movimiento brusco que le rompe el stop loss a las personas que estaban buscando esas compras. Entonces ese movimiento debe ser rojo. Este movimiento bajista me crea automáticamente aquí un escenario para comprar en un ratito. De hecho, en el otro análisis lo tengo, pero para no confundirles, vamos a hacer desde cero aquí el análisis. Esta compra me está cumpliendo con mis pasos, donde nosotros podemos ver acá una liquidez previa que llamamos y que en muchos casos suele presentársenos como soporte y resistencias en un canal, vendría a ser algo así. O un canal, algo así. Todas estas son masas, ¿verdad? O dinero gafo, dinero tonto, que viene a ser roto sus stop loss que querían entrar aquí comprados, y viene este movimiento brusco que es nuestro paso 2, que es el movimiento acelerado, empuja el precio hacia abajo y se va en la dirección que yo estoy buscando. Me hace una ruptura válida, miren.
Me dice, ¿sabe qué, Jenny? Si me quiero ir hacia el alza, me fluctúa por encima de la zona, me fluctúa, que es lo que está sucediendo en estos momentos, o desde la mañana. Aquí nosotros trazamos un fibito y tendríamos como resultado, ya les voy a mostrar la entrada de la mañana, tendríamos como resultado tomar posiblemente en Asia, es lo que estoy viendo, esta comprita. Nos estaríamos metiendo por acá. Para dejar este análisis aquí listo. Ideal sería esto, si sucede por ejemplo en Londres, en la polaridad, que la polaridad no es más que los pisos y techos del pasado. Esto, ocultar. Ok, disculpen polaridad. La polaridad vienen a ser estos pisos donde estoy. Estos pisos, techos del pasado que fueron manipulados y el precio se fue en la dirección esperada. Entonces, mi punto de entrada ideal sería acá, en la polaridad. El stop loss por debajo de la zona. Estoy haciendo un análisis para ahorita, para Asia, las próximas horas, o para Londres. Y por lo general nos vamos un 1 a 2. Ese es más o menos el RR que usamos, cerradito. O bueno, aquí están todos estos pisos y techos de la zona donde está fluctuando por arriba, y este sería un trade esperado. Bueno, aquí ya jugamos un poco con la acción del precio. ¿Cómo está llegando el precio a la zona? Bien, si se activa al inicio de la manipulación, o en la mitad de la manipulación, o aquí en el 88.6. Para mí, ideal, para mí. Ideal, me gusta esperarlo en el 88.6 del FIBO. Ok, listo. Esto fue un análisis ahorita en vivo. Les muestro, eso sí, ojo, porque es el TradingView que tengo rayado, ya para ir finalizando. Esta fue la posición que tomamos esta mañana. Fíjense algo, como nosotros utilizamos los números psicológicos o números redondos, como es el 400, 4400, es un número psicológico, lo tengo lo tengo así, malla red, lo que significa es como que Jenny alerta que en esta zona suele haber una zona de alta reacción o un punto de interés importante, y efectivamente, miren, observen 9 y 27, era lo que les decía, el cierre de esa hora prácticamente a las 9 y 33, aquí están ustedes viendo la hora, 9 y 30, 9 y 33, dio el movimiento limpio y yo me metí aquí. Yo me metí exactamente, mi punto de entrada fue 4.400 con 12, allí me metí. Y obvio que no aguanté, dio un 1 a 4.8, era lo que les decía, 540 de recorrido alcista durante la mañana, desde las 9 y 30 hasta las 11, o sea, un rally alcista demasiado hermoso. Yo me salí por aquí, creo que tomé 200, algo así, fue mi trade, ¿verdad? Porque recordemos que el oro se desplaza de zona en zona, y si bien que como ya dije, fue un número redondo psicológico, confluyendo con un 75 que nosotros atendemos, o sea, tenemos varias cosas y eso lo hemos explicado hasta el cansancio. Los niveles del FIBO suelen ser 88.6, tenemos el número redondo que era 4.400 y teníamos el inicio de la zona, o sea, basta el inicio de esta zona de manipulación que la tenemos de acá. Este es el trade, miren, la zona de masas que fue manipulada acá se va en dirección alcista, fluctúa por arriba de la zona y cuando regresa a la zona ahí me da mi trade en compra. Con esta explicación me doy por complacida de este reinicio de año y empezamos con un trade positivo, lindo y hermoso, que se activó el 1 a 2 que solemos buscar. Dependiendo de cómo el trade se vaya sucediendo, pues vamos colocando trailing stop, cerrando parciales, y vean que dio mucho más, dio 1.4.8, ese fue el RR, se activó a las 9, así suelo documentar mi trade en la mañana hasta las 11 y 18 que me sacó. Esta suele ser la documentación sencillita. ¿Por qué lo tomamos? ¿Qué vimos? ¿Y cuáles fueron nuestras confluencias para tomar
una posición. ¿En qué sesión? En sesión Nueva York. ¿A qué hora? En la hora operativa. Estos son los datos importantes que luego nosotros reseñamos en un Excel y que día con día nos va dejando el registro. Por supuesto, como dije, subió muchísimo más. Y que cuando somos pacientes y confiamos en nuestro análisis, suelo tener como TP el menos 27. Se los he dicho también en repetidas operativas y clases. En el menos 27, con paciencia, suele ser un recorrido que el orito nos da un desplazamiento. O sea, lo podemos tomar como un TP eh, pasando, digamos, mucho más arriba de esta liquidez que vino a buscar. Entonces, bueno, vamos a seguir profundizando en cuanto a las horas que dije al inicio, en cuanto a las horas de la operativa, en cuanto a por qué nosotros elegimos el oro y le somos fieles al oro, porque sus movimientos son bastante volátiles, armónicos, todo está en saberle conocer y que nosotros los scalpers, los intradías, cuando tenemos las noticias de alto impacto de la macroeconomía, lo que solemos es estar, vamos a finalizar aquí, solemos es o estar en un trade que ya vaya corriendo protegido con 40, 50 pip positivos en adelante o mantenernos fuera. Eso era lo que, ya producto de la experiencia, lo que nos dice es que nosotros ya como tal operar noticias, no. Como digo, que ya que nos tome dentro de un trade la noticia, es porque el trade esté protegido. De lo contrario, esperamos una ventana de 4 minutos antes y 4 minutos después, también atendiendo los requerimientos de las cuentas de fondeo. Una servidora, como siempre, Jenny Rivas, con todo el amor, iniciando este 2026. Les mostramos la posición tomada en la mañana y lo que estaríamos esperando para esta noche. Aclarando que solo opero Nueva York, pero en estos casos 8:50. A las 9:40, entre las 9:40 y las 10:40, si este movimiento, estoy despierta y estoy frente a la pantalla, me da este movimiento según como la acción de precio llegue a la zona, este es un trade que divido el riesgo, un 0,50% lo puedo tomar para que complemente, para que sume, y que si el trade no se da, pues sería una pérdida que no impacta la psicología ni el balance de la cuenta para el día de mañana, que si operamos el 1% por trade. Ahora sí. Y yay.